A todos los que nos movemos en el mundo de la programación nos ha pasado alguna vez que postulamos a varias empresas con el fin de mejorar nuestra situación laboral. A veces incluso nos contactan ellas para que nos embarquemos en una larga lista y tediosa de entrevistas, la mayoría sin ningún tipo de recompensa económica, para que luego de todo este esfuerzo que hemos realizado, nos rechacen incluso con un simple correo. Y bueno amigos, a veces llega el momento ese en el que te rechazan en una empresa y solo quería deciros que está bien que nos contraten como programador. La única forma de aprender a comportarse, a entender cómo funcionan estas entrevistas es haciendo muchas de ellas y sobre todo aprendiendo las cosillas que os van a marcar un paso siguiente a la próxima donde podéis hacerlo mejor. Entonces pues yo en este vídeo quería contarles un poquito pues mis experiencias personales en empresas reales donde me he estado entrevistando y no me han cogido simplemente como programador, por X o por Y, a veces por culpa mía, errores que he tenido, cosas que no he entendido, a veces por culpa de los entrevistadores, por la falta de ganas, a veces incluso directamente me hacen ghosting, que es algo como simplemente no me responden a los correos una vez que has hecho la entrevista y bueno, pues es lo que pasa, no pasa nada, está bien, tenemos que entender todos estos problemas, tenemos que entender la situación de la empresa en ese momento y bueno, cómo podemos atacarla para siempre poder obtener ese trabajo que tanto queremos, si es que lo queremos así. Entonces pues me gustaría empezar de una forma un poco cronológica con las empresas que yo he ido entrevistándome a lo largo de los años, algunas así que recuerdo de mente porque si nos ponemos a contar son muchas, pero muchas las empresas que me han rechazado como programador, entonces no terminaríamos nunca. Por lo que vamos a empezar con una que es bastante sabrosona y me gustó mucho y a la misma vez no me gustó. Empecemos con Booking.com. La verdad que para quien no lo conozca, Booking es una agencia de viaje que básicamente engloba muchos servicios, ya sea alquilar coches, rentar tus vacaciones, hoteles, viajes, o sea, tiene de todo un poquitito ahí enganchado. Pero lo bueno de esta empresa que me llamaba la atención cuando me contactaron para la entrevista es que tenían su sede en Ámsterdam. En Ámsterdam, en Países Bajos, una de las cosas buenas es que estás hablando inglés todo el tiempo, porque básicamente si no, pues no puedes entenderte. Entonces era una oportunidad bastante buena a la hora de llegar a un nuevo sitio, aprender inglés. Bueno, no aprenderlo, mejorarlo, porque en ese momento estaba bastante verde. Pero bueno, ahora no estoy tampoco bien, pero bueno, Remember that my English is not very good looking. Pero bueno, se entiende la cosa. Entonces pues estaba bastante interesado y me acuerdo que era un proceso bastante largo, pero yo llegué a la tercera entrevista y básicamente la primera era una llamada de teléfono con el reclutador de turno que estaba bastante bien, sencilla, simplemente es contarle tu vida y bueno, si les interesa pues seguimos a la siguiente parte de la entrevista, que en este momento vendría a ser con el lead de iOS, que era en la plataforma que yo iba a estar desarrollando, y fue un poquitito más complicada, te hacían preguntas técnicas, pero tampoco nada muy complicado, hasta que llegamos a la tercera parte, y esta tercera parte es donde empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque en esta tercera parte, Booking es una compañía bastante vieja. En ese momento ellos estaban programando todo en Objective-C todavía, que era el lenguaje antiguo que se utilizaba en ese momento. Todavía se utiliza, pero ya casi que todas las aplicaciones nuevas se desarrollan en Swift. En ese momento yo llevaba un tiempo ya programando en este nuevo lenguaje y lo que pasó fue que directamente cuando fui a hacer las entrevistas me dijeron, bueno, vamos a hacerlas con Objective-C porque es el lenguaje que utilizamos aquí. Yo estaba un poco verde, entonces lo que les digo cuando vayáis a hacer algún tipo de estas entrevistas es que preguntéis toda la información que podáis recabar antes de hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque es bueno, es interesante que vayáis con todas las herramientas ya directamente para atacar la entrevista y bueno, que no os pase este tipo de situaciones. La segunda parte fue la que fue un poquitito más complicada. Al final Booking es una empresa, es una aplicación que coge los datos de una red, de un JSON y los pinta en la aplicación. Pero, sin embargo, la entrevista era de algoritmia. Yo no soy muy bueno en algoritmia, pero realmente no le veía valor a lo que viene siendo una prueba de algoritmia que no te demuestra que realmente sabes programar.
cuando tu aplicación no hace nada de algoritmia. Es más, en el cliente prácticamente no se gestiona nada, todo se gestiona en el servidor, por lo que no entendía ese tipo de approach, por lo que cuando me empezaron a hacer preguntas de tú más dos, de no sé qué, raras, ecuaciones, fue como, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo me sentía que era un no lo sé muy seguido y en un momento me acuerdo que le dije al que me estaba entrevistando, mira, si quieres paramos, así no perdemos el tiempo y tú te vas por aquí, yo me voy por ahí y todo el mundo feliz. Porque realmente no era el tipo de empresa en el que quería yo estar. Entonces cuando pasó esto, pues básicamente me di por vencido porque uno, no estaba aportando nada a la entrevista y casi todas eran como no lo sé, o directamente no quería responderlas porque no era lo que me esperaba de una entrevista técnica en ese momento. Pero bueno, no pasó nada, luego me escribieron un correo que básicamente no había pasado. ¿Qué aprendemos de aquí? Pues que hay que llevar las entrevistas bien preparadas y sobre todo recabar la información antes de estar en la entrevista. Hay plataformas que directamente la gente que hace entrevistas pone las preguntas o directamente cómo las hacen. Entonces les dejaré por aquí abajo algunas de las plataformas que yo conozco donde tienen información antes de ir a esas entrevistas y bueno, así tienen más papeles a la hora de organizarlas. Entonces pasaremos a la segunda empresa. Esta segunda empresa es bastante interesante porque moldí el polvo 2 veces, no una, 2 veces. Y es nada más y nada menos que Badoo.com. Y esta empresa me llamaba mucho la atención. Para quien no la conozca, es una de las aplicaciones de citas más viejas que hay, creo. Y la verdad es que tenían un proyecto bastante guapo en ese momento en el que podía entrar. Lo malo fue que una de las veces fue hace unos 5 años y la otra fue hace unos 2 años. Parece que no aprendo, soy masoquista. Entonces, pues pasó algo parecido a lo de la primera, que básicamente las 2 entrevistas primeras siempre suelen ser igual. Una es con teléfono, otra con técnicos. Es como para ir poniendo filtros en la empresa para que cuando llegues a la parte técnica, la gente que está ahí pues no pierda el tiempo y que vayan directo al grano y no básicamente filtrar algo. Porque si no, no podrías hacer entrevista a todas las personas que se te presentan en una candidatura. Y eso es algo que también tienen que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de entrevistas. Entonces, en esta empresa me pasó lo mismo, básicamente, que cuando llegué a la entrevista técnica, pues me dijeron, pues toma, algoritmia por la cara. Dura, rica, sabrosa por todo el careto. Y bueno, pues no pasé. No pasé, básicamente no pasé nada. O sea, esta estaba más complicada. Me pusieron unos problemas de colas, si mal no recuerdo, que estaban bien chungos. Así que, bueno, ya saben, hay algunas empresas que pueden preguntarle directamente qué tipo de entrevista hacen antes de empezar, así no perdéis el tiempo si realmente lo que queréis es hacer otro tipo de cosas a la hora de valorar pues una empresa u otra. En este caso pues me pasó la primera vez, creo que fue lo mismo con JTC, y la segunda fue porque algoritmia dura que básicamente sigo siendo bastante malo. Y una de las cosas que tengo que aprender es eso, o sea, tengo que aprender a mejorar en las cosas que realmente veo que si quiero una empresa. Por eso es que no me he presentado creo que a ninguna empresa grande tipo Facebook, Google, Apple, ninguna de estas, porque casi todas hacen este tipo de pruebas y la verdad es que me da bastante pereza aprender algo que bueno, que a veces sí que es necesario, pero en la parte de cliente de mobile se ve cada vez más poco y básicamente no me interesa. Yo aprendo las cosas cuando las necesito. Entonces, si me preguntas sobre algo que realmente pues me da igual, pues no. Entonces no son el tipo de empresas que me guste trabajar. Entonces, pues nada, seguimos a una tercera. La tercera empresa es una que es bastante reciente y que realmente fue un proceso bastante duro y no es nada más y nada menos que Glovo. Para los que estéis en España, probablemente todos conozcáis la aplicación. Es una aplicación de reparto a domicilio, ya sea de comida, o se te olvidaron las llaves, o necesitas condones, o cualquier este tipo de cositas que bueno, que pueden traerte de un sitio A a un sitio B. Está bastante bien la aplicación y bueno, me interesaba bastante el proyecto y creo que hace 2 años apliqué a
a esta empresa y me acuerdo que el proceso ya se veía que iba a ser complicado cuando me dijeron en la primera entrevista de esta telefónica que era un proceso de 5 etapas donde tenía pues una primera entrevista que era telefónica, otra segunda entrevista que era ya con alguien del equipo, una tercera entrevista que era de diseño de sistemas, una cuarta entrevista que era ir a la empresa directamente al sitio y bueno, hacer un tipo de pair programming con personas que iban a estar en tu equipo y una última quinta que ya era directamente con alguien de arriba donde, bueno, te hacían la oferta o directamente no. Yo llegué a la cuarta etapa. Llegué a la cuarta etapa y déjenme comentarles por qué. Cuando hice esta entrevista, la verdad es que me gustó mucho porque el proceso era bastante sencillo y me lo agilizaron porque estaba también en otro proceso en ese momento. Entonces, pues fueron como rápido la primera entrevista telefónica, la segunda también fue bastante rápido la llamada prácticamente al segundo o tercer día. Y la tercera, cuando me dijeron que, bueno, estaba apurado ya en el proceso y me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarlas todas, entonces te vienes a la oficina y haces directamente la entrevista de diseño de sistemas con la gente de backend y luego pues te haces la entrevista de pair programming. Entonces me acuerdo que llegué a la oficina de Globo, todo guay, hey, vamos a hacer la entrevista. La primera entrevista, que era la de sistemas, creo que lo hice bastante bien. Era divertido porque me decían que hiciera un sistema de chats y en ese momento, si mal no recuerdo, estaba trabajando yo en Wallapop en la parte del chat. Entonces estaba haciendo yo el chat. Entonces cuando me dijeron, hazme un chat, fue como, venga, vamos a hacerlo todo sabroso, rico. Y le pinté la pantalla que quedó, bueno, yo creo que bastante bien, pero bueno, espectacular seguramente. No, la verdad que fue bastante bien. Los chicos de backend pues me trataron súper bien, súper todo claro, me hacían preguntas, no era nada de algoritmia ni cosas raras, sino más bien cosas que iba a hacer en el día a día o cosas que iba a entender. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta siempre es tocar un poquitito de todo, saber un poquitito de todas las cosas que se hacen en la empresa. Así pues, cuando voy a hablar con gente, por ejemplo, de backend en este caso, pues hablaba con sus mismas palabras, sus sistemas, que microservicios, que AWS, que la madre de los tomates en ese momento y bastante bien. Entonces pues llegó el momento donde hice un pair programming con los chicos de iOS, que básicamente fueron 2 chicos que me trataron bastante bien. Entonces la idea era hacer una mini aplicación en un tiempo reducido y bueno, pues se sentaban al lado y íbamos viendo. Más que ver, lo que no me gustó es que básicamente si era una sesión de pair programming, en una sesión de pair programming tú vas hablando con la otra persona, vais aportando soluciones y más que aportar soluciones básicamente lo que no me gustó es que se sentaron simplemente y nada, era como ver cómo programaba yo en vez de tener una conversación como harías en una empresa al día a día. Entonces pues bueno, llegamos a esa cuarta etapa y yo digo bueno, ya esto lo tengo ya cerradísimo, cuando salga de aquí seguro que me llaman y bueno, básicamente me llamaron. Me llamaron y me llamó el recruiter y fue algo raro, fue algo súper raro porque me llamó 2 veces. La primera vez me dijo, mira, Oscar, he estado hablando con el equipo y es que, no sé, todos me han dado el sí, pero dicen que no. Entonces no lo entiendo. Y fue como, ¿what? ¿Cómo que todos dicen que sí y a la misma vez es un no? Entonces digo yo, bueno, pues nada, es lo que hay, suerte. Y ya está diciendo, no, déjame hablar con el equipo que yo tengo que entender por qué está pasando esto. Y básicamente, cuando me llamaron la segunda vez el mismo recruiter, porque estaba bastante interesado en mi perfil, le gustaba, me dijo, es que no lo entiendo. Y yo le dije, bueno, pues si tú no lo entiendes que estás dentro, pues yo, pues menos. Así que nada, muchas gracias, suerte. La entrevista estuvo bastante guay. Era una entrevista que realmente aportaba cosillas porque ibas haciendo cosas que ibas a hacer en la vida real. Entonces pues me gustó por eso. Y me acuerdo que me faltó un paso. Un paso era una entrevista previa a hacer la entrevista de on-site, que era una entrevista de código, pero una entrevista de código donde yo pensaba que era algoritmia, pero cuando me pasaron el link, yo dije, bueno, si es algoritmia paso de hacerla, y si no, pues la hago. Y cuando pasaron el link eran preguntas realmente relacionadas a lo que iba a estar haciendo yo en el día a día. Por eso fui a la entrevista siguiente. Entonces eran 5 o 6 pasos, diría yo. Así que bastante complicado, bastante larga y bueno, me sentó mal que no la cogí porque también era un proyecto que tiene mucha visibilidad y a lo largo de
en tu carrera, si tienes proyectos donde, yo qué sé, has trabajado en sitios que son bastante conocidos, pues lo tienes más fácil para ir a la siguiente empresa. Pero vamos a terminar ya con una que es un poquitito más divertida, y esta era interesante porque era un proyecto que me contactó Hayes, que es una intermediaria para una empresa que pagaba muy bien en ese momento para lo que estaban pagando en España, en Barcelona en específico, y era una empresa que estaba interesada en hacer un chat. Yo digo, bueno, un chat, de puta madre, bien, vamos a hacer la entrevista. Cuando me encuentro en la entrevista me mandan unas oficinas que ellos estaban, bueno, en donde estaban las oficinas principales de ellos, que realmente no era una oficina, era una casa que estaban convirtiendo en oficina. ¿Qué pasa? El chico que me atendió, bueno, chico, era una persona mayor ya, era un ruso. Y me hablaba un poquitito como que, no sé, coqueto, todo grandote, fuerte, y me explicaba, mira, no, aquí vamos a tener pues las mesas, aquí tendrás tu escritorio, tendremos comida, tendremos... Esto será prácticamente un Google y un montón de cosas que tenían. Y yo digo, bueno, pues nada, trabajaré para la mafia rusa. No tengo problema. Entonces, pues, me acuerdo que en la entrevista me hizo montones de preguntas de algoritmia. Ya yo había mejorado un poquitito, pero me mandó a hacer un ejercicio en casa. ¿Qué pasó con esto? El ejercicio en casa era hacer un proyecto muy pequeñito, pero lo mismo, en 4 horas, a hacer algo bueno, que fuera deliverable, que es como ellos llaman, como que vayas a sacar a producción ya. Y hice el proyecto, hice todo perfecto, todo guay, se lo envié, y el chico me dice, no, está todo bien, funciona perfecto, pero yo quiero yo esperaba que en un proyecto de este calibre tú escondieras las keys que utilizaste, porque te dije que era para producción. Yo le digo, ¿las keys? Ah, sí, las keys, porque tenía que utilizar la API de Google. Entonces, pues le puse las keys en el proyecto porque básicamente no me da tiempo más, se lo dejé ahí y ya está. Eso es una mala práctica para los que no sepáis. Entonces, pues le digo, bueno, pues es lo que me dio tiempo de hacer. Pero lo que realmente me cambió el chip fue que, incluso diciéndome que básicamente, como esperaba más de ese proyecto, pues no me podían contratar, me dijo, y ahora, bueno, trabajaste 4 horas, perfecto, 4 horas, ¿a cuánto quieres que te las pague? Y le digo, ¿cómo que me las pagues? Sí, porque, a ver, son 4 horas que tú utilizaste, entonces tengo que pagártelas en dinero. Y yo me quedé en plan de, ¿pagarme? ¿Cómo que por esto? Y dice, no, sí, a ver, tú hiciste la entrevista, hiciste el proyecto, obviamente es tiempo que utilizaste del tuyo. Y me coge y me dice, bueno, dame tu cuenta bancaria, y me hace una transferencia de 200 pavos. Que bueno, a 50 euros la hora por hacer una prueba. Digo, bueno, pues de puta madre, a ver, ¿qué quieres que te diga? Es un dinero que no esperaba. Y es algo que realmente quisiera que más empresas hicieran. A lo mejor no con dinero, porque es bastante complicado, porque tú no puedes recibir dinero en teoría así, pero yo qué sé, dar algún tipo de incentivo para que cuando estás haciendo una prueba, pues no pierdas el tiempo, por así decirlo. No lo estás perdiendo porque en que realmente quieres entrar a esa empresa, pero si estás haciendo 2, 3 entrevistas a la misma vez, es bastante tedioso tener que hacer todos los proyectos, porque cada empresa vive en su mundo propio y todas quieren hacer proyectos y tal, y que los hagas y que pases tiempo. Entonces, pues es complicado, porque básicamente de las 10 empresas que te aplicas, a lo mejor 5 te contactan contigo, 3 tienen interés real, 2 haces las entrevistas y a lo mejor en una te cogen. Entonces, pues no hay mucho tiempo para eso. Entonces, nada, era un poquitito para mostrarles que todos hemos pasado por ahí, todos hemos pasado por tener el vaso medio lleno cuando hacemos una entrevista y no nos cogen. No pasa nada. No pasa nada, es lo que os digo, no pasa nada. Tenemos que seguir intentándolo y viendo. Normalmente yo lo que haría sería escoger las empresas que realmente me gustan. Me gustaría trabajar ahí, entender sus proyectos, y incluso si no tienen ofertas publicadas, envíenle un mail y nada, intenten conseguir el trabajo que ustedes quieren, y básicamente hagan muchas entrevistas. A veces incluso cuando estás trabajando no pasa nada, es para mantenerte al tanto de lo que está pasando en las entrevistas actuales, y a lo mejor tienes una oportunidad y te sale algo por mejor. Es más, gracias a que en Stuart me rechazaron en esta empresa actual que estoy ahora, estoy muy bien. Y bueno, nada, son cosas que pasan. A lo mejor una puerta se cierra, pero otra se abre. Entonces, nunca dejes espacio medio lleno.
y vamos a darle. Estoy muy contento de volver a hacer vídeos y nada, voy a dejarles abajo en la lista una lista realmente de algunas de las empresas que me han rechazado simplemente porque sí, porque no tengo vergüenza y básicamente es la forma de aprender cometiendo errores y nada, nos vemos en el próximo vídeo.